¿Qué tal? Bienvenidos a otro video al cual les voy a enseñar paso a paso cómo podemos crear una tabla en Excel que nos permita ordenar por tiempo de comida los alimentos que estamos registrando. Esto es la base para crear tablas sintéticas, así como también tablas de Excel que nos permita calcular el recordatorio de 24 horas de nuestros pacientes. Entonces aquí nos encontramos con esta base de datos que en el que vamos a utilizar en este video es el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, quinta edición, que en la descripción de este video les voy a dejar un enlace en el que simplemente dando clic podrán descargar esta tabla del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, quinta edición, en Excel. Entonces lo que queremos primeramente es generar una serie de etiquetas que nos permita visualizar los alimentos, la categoría y la composición nutricional con base al número de equivalentes que pongamos en cierta celda. Para eso aquí seleccionamos una hoja nueva en este signo de más y aquí vamos a cambiar el nombre. Por ejemplo, vamos a poner registro. Y dentro de esta hoja 1 podemos dar el nombre de Smile. Entonces, dentro de la hoja de registro, vamos a poner en la parte inicial los alimentos. Bueno, primeramente ponemos el tiempo de comida. Seleccionamos Enter, posteriormente los alimentos. Entonces, aquí ponemos la etiqueta de alimentos. Y podemos darle aquí dos puntos, poner dos puntos en la parte final, dos puntos. Y según el alimento que estemos seleccionando, queremos calcular la composición con base en número de equivalentes. Para eso nos damos al Smile, nos situamos, aquí podemos agrandar este conjunto de columnas. Queremos mostrar la cantidad sugerida, la unidad, el peso bruto, peso neto, hasta la última columna que corresponde a fósforo. Copiamos con control C, volvemos a registro, clic derecho, aquí podemos dejar pasar una fila, clic derecho, ahora nos vamos a pegado especial y seguidamente queremos pegar los valores y lo queremos transponer porque lo hemos copiado en un formato horizontal, pero lo queremos poner en un formato vertical. Entonces aquí simplemente vamos a dar clic en aceptar. Entonces aquí lo que queremos es que queremos generar primeramente una lista desplegable con los tiempos de comida, en el cual esto, por ejemplo, vamos a irnos al Smile, podemos generar aquí en la parte derecha los tiempos de comida. Lista que vamos a tomar como referencia, que este va a iniciar con desayuno, seguidamente colación 1, vamos a acercar un poco, y seguidamente también ponemos comida, colación 2, entonces aquí simplemente ponemos colación 2, cena, y lo que vamos a hacer es generar una fórmula que nos delimite este rango de celdas. Para eso lo seleccionamos, nos damos a fórmulas, a nombres definidos, administrador de nombres, nuevo, y en nombre vamos a poner tiempo, comida. Seleccionamos aceptar y cerrar. Volvemos a registro. Seguidamente nos citamos en la celda de 5 que corresponde al tiempo de comida. Nos citamos en la pestaña de datos, herramienta de datos. Seleccionamos este icono que dice validación de datos. Y aquí damos clic en lista. Y dentro de esta sección de esta celda de origen vamos a seleccionar la tecla F3. Entonces aquí tenemos todos los nombres, todas las fórmulas que hemos generado en el que solamente tenemos uno, tiempo, comida, ponemos aceptar y aceptar. Entonces automáticamente se muestra una lista desplegable donde se muestran los diferentes tiempos de comida que hemos puesto dentro de esta sección. Volvemos a registro, ahora queremos generar una lista desplegable que haga referencia a los alimentos. Para eso nos damos nuevamente a datos, sección herramienta de datos, seleccionamos nuevamente el icono validación de datos y aquí ponemos lista y ahora vamos a seleccionar esta flecha hacia arriba, la seleccionamos, nos damos al Smile, a la columna de alimentos, este primer alimento que corresponde a la celda E6 y en el teclado seleccionamos las teclas Shift, Control, tecla hacia abajo con el propósito de seleccionar todo el rango de celdas que haga referencia a los alimentos del Smile. Y esto lo vamos a copiar con control C, seleccionamos enter y aceptar, ¿ok? Entonces aquí tenemos una lista desplegable con todos los alimentos del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Pero queremos generar una función de autocompletado, es decir, por ejemplo, si queremos encontrar el alimento de manzana, simplemente escribiendo man, pues queremos que se nos muestre aquellos alimentos que presentan esa coincidencia. Para eso tenemos que tener habilitada esta pestaña que dice programador o en algunas versiones de Excel puede venir como desarrollador y en caso que no lo tengan simplemente vamos a dar clic derecho, personalizar 100 opciones y en la parte derecha tenemos una casilla que dice programador o también puede venir como desarrollador. Simplemente vamos a dar clic de tal forma que aparezca la palomita y seleccionamos aceptar. También es importante que este documento en Excel lo tengamos que guardar en un formato de Excel habilitado para macros. Para eso nos damos a archivo, guardar como, nos situamos en una carpeta donde lo queramos guardar.
y seguidamente vamos a darle un nombre. Entonces a este documento le vamos a dar el nombre de ejemplo registro alimentos, y dentro de esta lista aquí tenemos diferentes formatos que podemos guardar este documento en Excel, el cual el que nos interesa es este, que es libro de Excel habilitado para macros. Guardar, y seguidamente nos vamos a programador, sección controles, insertar, sección controles ActiveX, y aquí tenemos una serie de iconos en el cual el que nos interesa es este segundo que dice cuadro combinados control ActiveX. Lo seleccionamos y este recuadro lo vamos a dibujar dentro de esta sección que corresponde a alimentos. Seguidamente volvemos a programador, sección controles. Tenemos que asegurarnos que este botón esté habilitado de modo diseño. Aquí se encuentra seleccionado. Y ahora nos vamos a propiedades y aquí tenemos una serie de datos en el cual nos vamos a situar donde dice Leaking Cell. Dentro del Leaking Cell vamos a poner la celda que corresponde a alimentos, que esta es la columna E, fila 6. Entonces aquí simplemente ponemos E6. Ahora dentro de esta etiqueta List Field Range vamos a pegar el rango de celdas que corresponde a los alimentos dentro de la columna del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Entonces lo pegamos con control V y seguidamente cerramos este recuadro. Volvemos a programador. Ahora vamos a deseleccionar donde dice modo diseño y ahora sí lo podemos utilizar. Es decir, por ejemplo, si ponemos manzana, automáticamente nos aparece aquellos alimentos que presentan una mayor coincidencia. Por ejemplo, tenemos manzana. De igual forma, podemos desplegar esta lista y aquí se encuentran todos los alimentos que presentan esa coincidencia. Si ponemos pescado, automáticamente nos aparece pescado blanco ahumado. Entonces aquí no se muestra el texto completo, entonces podemos modificar el texto simplemente yendo a programador, sección controles, modo diseño, volvemos a propiedades, lo seleccionamos primeramente, programador, propiedades, y aquí tenemos una etiqueta que dice font. Seleccionamos los tres puntitos y seguidamente pues aquí podemos darle el estilo de fuente a este texto y también el tamaño. Por ejemplo, vamos a darle un tamaño de 9 y ponemos a aceptar y cerramos. Entonces ya nos aparece el texto completo. Volvemos al programador y deseleccionamos modo diseño. Ahora queremos mostrar la cantidad sugerida, unidad, peso bruto. También queremos mostrar la categoría. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es seleccionar completamente cada una de estas etiquetas. Desplazamos una fila hacia abajo y aquí vamos a poner categoría. Pero hay que cuidar que se encuentre escrito idénticamente como lo tenemos en el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Entonces volvemos al SMAI, parte superior, aquí tenemos categoría. Entonces vamos a cambiar aquí categoría para que se encuentre escrito idénticamente. Lo vamos a copiar con control C, nos damos aquí clic derecho y seleccionamos valores. Entonces lo que queremos es que dependiendo del alimento que estemos seleccionando, pues queremos mostrar sus datos, es decir, categoría, cantidad y composición nutricional. Para eso necesitamos en esta celda signo de igual, buscar v, que es una función que se encuentra en Excel, abrimos paréntesis, valor buscado va a ser el alimento que se encuentra en la celda E6, ponemos coma, matriz de la tabla, para eso nos damos al SMAI y seguidamente seleccionamos el primer alimento que corresponde a la categoría columna D, fila 5, Shift Control, tecla hacia la derecha y posteriormente hacia abajo, nos vamos a la parte superior. Y aquí tenemos que seleccionar la tecla F4 de tal forma que aparezca signo de pesos antes de la letra y antes del número. Nos situamos en la parte final, ponemos coma, indicador de columnas. Para eso vamos a utilizar la función coincidir porque queremos obtener la columna que corresponda a categoría. Entonces utilizamos la función coincidir, abrimos paréntesis, valor buscado va a ser la categoría. Ponemos coma, ¿dónde lo vamos a buscar? Dentro del SMAI, nuevamente nos situamos en la parte superior. Pero ahora vamos a seleccionar desde categoría, Shift Control tecla hacia derecha para seleccionar cada una de estas columnas hasta la celda F5. Entonces aquí nuevamente seleccionamos F4 y F4 de tal forma que aparezcan los signos de pesos. En caso de que no les funcione la tecla F4, lo que pueden hacer es ponerlo manualmente. Aquí simplemente ponemos signo de pesos antes de la letra y signo de pesos antes del número. Nos vamos a la parte final, ponemos coma, el tipo de coincidencia va a ser exacta, por lo tanto ponemos 0, cerramos con un paréntesis, ponemos coma y falso para la función buscar v porque queremos que también sea una coincidencia exacta. Cerramos con otro paréntesis y seleccionamos enter. Aquí nos aparece nd, vamos a ver SMAI, nos vamos a la parte izquierda, vamos a poner aquí un alimento. Ponemos por ejemplo papilla de pera y nos sigue apareciendo ND. Vamos a revisar qué error estamos cometiendo. Aquí tenemos celda de 6.
Y lo que vamos a hacer va a ser una pequeña modificación. Dentro de esta columna que es la D, vamos a iniciar dentro de la columna que corresponde a alimentos. Entonces aquí vamos a poner la columna E, seleccionamos Enter y ahora sí nos aparece categoría papilla de pera. Entonces nos vamos a ir al SMAI y este rango de celdas, Shift Control tecla hacia abajo, lo vamos a poner en la parte final. Entonces nos vamos a la parte superior, simplemente lo vamos a arrastrar hacia la derecha, aquí en la parte final lo ponemos a aceptar y este corresponde a la celda, a la columna AF. Entonces volvemos a registro, aquí vamos a cambiar, a hacer algunas modificaciones, esto lo dejamos así, columna E, vamos a ver, vamos, pero aquí en lugar de AE vamos a poner la última columna que corresponde a categoría, que esta es la AF. Entonces simplemente aquí vamos a poner AF, de igual forma aquí lo dejamos como AF, seleccionamos Enter y ahora sí nos aparece frutas. Para obtener la composición o los datos, los siguientes datos que tenemos aquí en la parte inferior, según el alimento, simplemente nos situamos en la parte inferior derecha y doble clic. Y aquí tenemos otro error. Entonces vamos a ver qué error estamos cometiendo. Es dentro de esa celda que es la E6. Este corresponde al alimento y pues tampoco queremos que se mueva. Entonces ponemos signo de pesos. Antes del número seleccionamos Enter. Y volvemos a hacer lo mismo, nos situamos en la parte inferior derecha, doble clic y ahora sí nos aparece la composición con base a un equivalente del alimento que estamos seleccionando. Pero queremos calcular con base al número de equivalentes que pongamos en esta celda. Entonces aquí vamos a cambiar de color, simplemente vamos a poner amarillo. Y según el número de equivalentes, por ejemplo, si ponemos 2, pues queremos multiplicar 0.75 por 2, 98 por 2, 98 por 2, 56 por 2 y así para cada composición nutricional multiplicarlo por el número de equivalentes. Entonces para eso simplemente nos situamos dentro de cantidad sugerida, aquí multiplicamos por la celda que corresponde a equivalente C7 y aquí vamos a poner un signo de pesos antes de la letra, del número para que este no se mueva al momento de que arrastremos esta fórmula y ponemos aceptar. Y además de eso, vamos a poner aquí una función si.error, abrimos paréntesis, función redondear, abrimos paréntesis, parte final, ponemos coma, cuántos decimales queremos mostrar, dos decimales, cerramos con un paréntesis, ponemos coma y en caso de que exista un error, es decir, por ejemplo, si el alimento no se encuentra en la base de datos, o si aquí ponemos un valor que no es numérico, pues queremos mostrar el valor de 0, cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Nuevamente nos vamos a peso bruto, aquí en la parte inicial ponemos si.error, paréntesis, redondear, paréntesis, aquí ponemos coma, cuántos decimales, ponemos 2, paréntesis, coma, valor si es error, ponemos 0, cerramos con otro paréntesis y seleccionamos Enter. Y seguidamente nos situamos en la parte inferior derecha, doble clic y según el número de equivalentes que pongamos en esta celda, por ejemplo si ponemos 3, aquí tenemos que multiplicar, aquí se nos ha pasado eso, entonces aquí dentro de esa sección, multiplicado por la celda E7 y aquí F4, seleccionamos Enter, ahora sí, doble clic y ahora sí si ponemos el número de equivalentes, automáticamente nos calcula la composición nutricional. Ahora vamos a crear una base de datos dentro de esta misma hoja, entonces vamos a tomar como referencia solamente el tiempo de comida, el alimento, la cantidad y la unidad. Simplemente vamos a copiar, control C, clic derecho, pegado especial, valores, transponer y aceptar. Cantidad sugerida, unidad, control C, clic derecho, pegado especial, valores, transponer y aceptar. Entonces aquí vamos a poner en la parte superior inicio, comunidad y central y vamos a poner el título, el encabezado de esta tabla que va a ser alimentos registrados. Vamos a darle formato a esto, entonces aquí simplemente podemos reducir su tamaño, marcamos todos los bordes y en el encabezado pues vamos a cambiar el color, por ejemplo un color amarillo, aumentamos el tamaño, amarillo, aquí también vamos a cambiar el color, lo remarcamos a un color azul y vamos a centrar los valores que tengamos en estas columnas que va desde la columna H a la columna K. Entonces vamos a crear una macro que nos permita guardar estos datos que tengamos aquí, el del alimento registrado, dentro de esta tabla. Entonces al de F11 para ir a Visual Basic u otra opción sería ir a Programador, sección Código y Visual Basic. Aquí nos aparece una ventana en blanco que para insertar, que para crear un código, una macro,
tenemos que insertar un módulo. Nos vamos a insertar módulo y es aquí donde vamos a escribir las macros que nos va a permitir guardar los alimentos dentro de la base de datos. Para eso ponemos sub y el nombre que le vamos a asignar va a ser registro alimentos. Seleccionamos enter y nos vamos a situar dentro de la hoja 1 y end with. Aquí nos situamos dentro de la hoja 1 porque la hoja donde estamos trabajando es en registro. Aquí lo tenemos. Que el nombre que importa no es el que se encuentra dentro del paréntesis, sino el que se encuentra por afuera, que aquí tenemos hoja 1. Pero de igual forma, este nombre lo podemos cambiar simplemente yendo a ventana de propiedades. Aquí en lugar de hoja 1 vamos a poner de igual forma registro, seleccionamos enter, crucecita. Y aquí tenemos que hacer ese cambio. Entonces en lugar de hoja 1, ahora esta hoja se llama registro. Entonces lo que queremos es primeramente encontrar cuál es el primer valor vacío para registrar el nuevo alimento. Para eso vamos a declarar una variable en la parte superior que va a ser dim última fila as long. Seleccionamos enter, copiamos esta variable con control C y lo pegamos dentro de la hoja de registro. Y este va a ser igual a .rango.end xlop. Aquí ponemos xlop, cerramos paréntesis, .row. Y entre las comillas vamos a poner un número de fila que sea mucho mayor al número de alimentos que podamos registrar. Por ejemplo, nos citamos en la columna H. Aquí ponemos entre las comillas H 1000. Y lo que va a hacer es que se va a situar dentro de la celda H1000, es decir, hasta abajo dentro de este documento en Excel. Posteriormente va a subir con end xlop y se va a situar en la fila. Pero si lo dejamos así, se va a situar, por ejemplo, en los encabezados, que es el primer valor de abajo hacia arriba. Pero lo que queremos es que encuentre una fila nueva para registrar el nuevo alimento. Entonces aquí en la parte final ponemos +1. También vamos a poner una serie de condicionales. Por ejemplo, en caso que nos haga falta poner el tiempo, el alimento o el número de equivalentes, pues queremos que nos marque un mensaje y nos saque de la macro para que no se ejecute la macro restante o el código restante que nos va a permitir registrar los alimentos dentro de esta tabla. Para eso vamos a irnos al documento y aquí en la parte inicial dentro de la macro vamos a poner if.rango.value igual a empty y dentro de estas dobles comillas vamos a poner primeramente la celda que corresponde al tiempo de comida, que es la E5. Entonces aquí simplemente ponemos E5. Copiamos esto, control C o control V. Y aquí en lugar de E5 ponemos la celda que corresponde a alimentos, que es E6 es igual a empty, o control V. Y aquí ponemos la celda que corresponde al número de equivalentes, que este es la E7. Entonces aquí ponemos un mensaje msgbox y como mensaje vamos a poner datos insuficientes. Entonces aquí ponemos insuficientes. Cerramos con dobles comillas, ponemos 2 comas y ponemos el nombre del canal, que es Nutex. Cerramos con un enter. Y seguidamente queremos que nos saque la macro, ponemos exit sub y terminamos la condicional. En caso de que no se cumpla ninguna de esos criterios, pues queremos ejecutar la macro primeramente de encontrar la última fila, seleccionamos enter y después queremos registrar el tiempo, el alimento, la cantidad sugerida y unidad según lo que tengamos en estas celdas. Entonces vamos a poner una serie de etiquetas. Aquí vamos a poner la línea de código que nos va a permitir registrar el tiempo. Seguidamente ponemos el de alimentos. Aquí ponemos un apóstrofe para tomar como comentario. Cantidad sugerida. Y finalmente queremos registrar la unidad. Entonces en tiempo vamos a poner aquí que dentro de .rango.value entre las comillas ponemos la columna que es tiempo, que es la H. Entonces ponemos H, pero esto va a estar concatenado. Aquí ponemos concatenación con el valor almacenado dentro de la variable última fila. Y este va a ser igual a .rango.value y entre las comillas ponemos la celda que corresponde al tiempo de comida, que es la E5. Entonces aquí ponemos simplemente entre las dobles comillas E5. Vamos a copiar esto ya que es muy similar. Control C, control V, control V para cantidad sugerida y finalmente para unidad, pero aquí en lugar de H, esta es la columna siguiente que es alimentos, que es la columna I. Entonces aquí ponemos I, seguidamente ponemos J y finalmente para la unidad ponemos la columna K. Guardamos, vamos a generar un botón, insertar, formas, aquí tenemos este botón, lo ponemos en la parte superior y vamos a dar el nombre de guardar. Podemos cambiar su formato, por ejemplo, vamos a remarcarlo, aumentamos su tamaño, lo ponemos en la parte central, parte derecha.
Y aquí también podemos cambiar el formato de forma, el relleno, por ejemplo, podemos darle un color azul, el efecto de forma, vamos a darle un sombreado en la parte inferior derecha, y el relleno del texto, un relleno de texto negro, y también podemos agregar un icono. Para eso nos vamos a insertar, sección ilustraciones, imágenes, colocar sobre celdas, y aquí seleccionamos este dispositivo. Y aquí tengo una serie de iconos que descargó de internet. Entonces vamos a utilizar esta palomita. La seleccionamos, insertamos. Aquí tenemos el icono. Lo acomodamos dentro de este botón. Entonces aquí simplemente agrandamos. Y vamos a unirlo. Entonces aquí podemos ir acomodando de tal forma que quede centrado. Seleccionamos la forma y el icono con clic derecho a agrupar y lo agrupamos, ¿ok? Entonces vamos a insertar la macro, clic derecho, asignar macro, aquí tenemos registro alimentos y ponemos aceptar. Cada vez que demos clic, primeramente lo guardamos porque en caso de que exista un error y se nos cierre el documento o lo que llevamos se estropea, pues queremos tener el respaldo en que este documento lo tenemos guardado antes de ejecutar esta macro. Entonces cada vez que demos clic en guardar, automáticamente aquí nos aparece colación 2, colación 2 y colación 2. Estamos cometiendo un error en el cual aquí no hemos cambiado la celda donde vamos a extraer el valor. En lugar de la celda de 5 vamos a poner el alimento que es la E6. Entonces simplemente ponemos E6 en cantidad sugerida. En lugar de E5 corresponde a E10. Entonces aquí ponemos simplemente E10. Y finalmente para la unidad ponemos E11. Guardamos. Nuevamente aquí vamos a eliminar esto, ejecutamos la macro nuevamente y aquí nos aparece tiempo de comida colación 2, alimento papilla de pera, cantidad sugerida 1.88 y la unidad es frasco. Si ponemos por ejemplo tortilla de maíz, 3 equivalentes, ponemos guardar, colación 2, tortilla de maíz, 3 piezas. Y así para cada alimento que registremos automáticamente se va a almacenar dentro de esta tabla o base de datos. Ahora, queremos concatenar cada uno de esos alimentos para visualizarlo de una forma ordenada. Eso quiere decir, nos vamos a la parte derecha, aquí vamos a agrandar esta columna que es la M y vamos a poner los diferentes tiempos de comida, que este va a ser, por ejemplo, inicia con desayuno, seleccionamos Enter y vamos a dejar pasar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 filas y aquí vamos a poner colación 1. Nuevamente 1, 2, 3, 4 filas, pero esto lo podemos combinar y centrar. Entonces aquí ponemos inicio, combinamos y centramos, control C, copiamos y pegamos. Aquí pegamos nuevamente y pegamos. Entonces en lugar de colación 1, el tiempo de comida que sigue es comida. Seguidamente ponemos colación 2 y finalmente ponemos cena. Copiamos este rango de celdas que se encuentra combinado y pegamos con control V. Vamos a centrarlo, entonces aquí lo centramos y ahora seleccionamos este rango de celdas, control 1 para ir a formato de celdas y seguidamente nos vamos a la pestaña de alineación y seleccionamos ajustar texto y aceptar y podemos darle un color, por ejemplo a los encabezados que corresponde a los tiempos de comida, lo remarcamos. Nuevamente clic derecho, formato de celdas, nos vamos a relleno, podemos darle un efecto de relleno, por ejemplo un color azul fuerte y un color azul un poquito más tenue. Ponemos horizontal, este que tenemos acá en la parte inferior, a aceptar. Y podemos cambiar el color de la fuente. Entonces aquí lo vamos a dejar en negritas de un color blanco y ponemos a aceptar. También aquí donde se van a mostrar los alimentos que vayamos registrando. Vamos a irnos nuevamente, clic derecho, formato de celdas, relleno, efectos de relleno. Vamos a darle un color azul, el más leve. Y seguidamente un color blanco. Aquí tenemos diferentes formatos que podemos utilizar. Por ejemplo, utilizamos este, ponemos aceptar y aceptar, ¿ok? Y marcamos todos los bordes. Control 1, borde, contorno interior, contorno grueso y aceptar. Ahora vamos a crear la macro que nos permita concatenar los alimentos. Pero antes aquí vamos a darle formato a esta tabla de composición de los alimentos que estamos registrando. Para eso nos damos inicio. Y vamos a marcar todos los bordes y aquí también dentro de las etiquetas vamos a remarcar. Entonces aquí simplemente lo remarcamos, vamos a darle un color gris o podemos darle un color azul. Aquí tenemos este azul y dentro de este conjunto de celdas donde se muestra la composición vamos a cambiar su color dando referencia que en las únicas celdas donde vamos a hacer modificaciones va a ser en las celdas blancas y en las celdas amarillas que tenemos en esta parte. Entonces vamos a darle por ejemplo un color gris y remarcado, ¿ok?
Entonces ya tenemos el botón de guardar, lo podemos poner acá en esta parte. Y ahora cada vez que guardemos un alimento, pues también queremos crear una macro que nos permita visualizar los alimentos por tiempo de comida. Para eso volvemos a Visual Basic y seguidamente vamos a crear otra macro. Aquí ponemos sub y vamos a darle como nombre concatenar alimentos. Nos situamos dentro de la hoja de registro, aquí ponemos end with, vamos a escribirlo bien, aquí ponemos end with, seleccionamos enter y vamos a declarar otra variable en la parte superior, ponemos coma, este va a ser cont as long, copiamos control C, lo pegamos con control V y cont va a ser igual a cada una de las filas que tenemos dentro de la tabla de donde queremos que se muestren los alimentos, que este va desde la fila 5 hasta la fila 25. Entonces aquí vamos a poner 5 to 25. Aquí tenemos que poner for con 5 to 25 y aquí ponemos next con para que vaya avanzando cada uno de los tiempos de comida. Y seleccionamos enter. También vamos a poner otro for cont 1. Entonces aquí ponemos cont 1. Y este va a ser igual desde la primera fila dentro de la base de datos, que es la fila 7, to última fila variable que tenemos declarada en la parte superior. Entonces aquí ponemos next cont 1 y cont 1 también lo tenemos que declarar en la parte inicial. Aquí ponemos cont 1, lo pegamos con control V y de igual forma como long. También vamos a declarar una serie de variables. También lo podemos declarar acá en la parte superior. Entonces va a ser alimento, bueno, ponemos tiempo seleccionado as string, tiempo tabla as string, dim alimento tabla as string, coma, cantidad as string, coma, y unidad as string. Y seleccionamos enter. Entonces nos situamos dentro de 7 a la última fila. Vamos a copiar esto con control C. Y aquí tenemos que asignarle un valor a esta variable de última fila. Para eso necesitamos dentro de registro, control V, y este va a ser igual. Y vamos a reciclar el código que tenemos en esta parte, control C, y lo pegamos con control V. Ponemos control C, una condicional, if última fila es menor al de F11 a 7, quiere decir que no tenemos registros, entonces ponemos then exit sub para que no se ejecute esta parte. Ahora vamos a asignarle un valor a tiempo seleccionado, control C, y lo ponemos dentro de esta primera condicional. Entonces aquí vamos a poner control V y este va a ser igual dentro de la hoja de registro. Entonces ponemos punto rango, punto value, y entre dobles comillas ponemos la columna donde se van a mostrar los elementos, que es la columna M. Entonces aquí ponemos entre dobles comillas M y este va a estar concatenado con el contador. Pero algo que tenemos que tomar en cuenta es que aquí tenemos desde la 5 a la 25, pero los tiempos de comida se encuentran en la fila 5, seguidamente en la fila 10, seguidamente en la fila 15, es decir, va de 5 en 5. Entonces queremos que vaya de igual forma en cont de 5 a la 25, de 5 en 5, por lo tanto aquí ponemos step 5. Entonces vamos a copiar tiempo tabla, control C, perdón, tiempo seleccionado, control C, y aquí lo pegamos con control V. Aquí no es última fila, vamos a copiar tiempo seleccionado con control C, control V, que este corresponde a la columna M, y también vamos a asignarle un valor a la variable tiempo tabla, control C, eso lo desplazamos hacia la parte derecha, y aquí control V tiempo tabla va a ser igual dentro de la hoja de registro, punto rango, punto value, y entre las comillas ponemos la columna que corresponde a tiempo dentro de la base de datos, que es la columna H. Entonces aquí ponemos H y esto va a estar concatenado con el contador 1. Seguidamente ponemos una condicional en el que si tiempo seleccionado es igual a tiempo tabla, then, y aquí ponemos end if. Tenemos otras variables en la parte superior, por ejemplo está alimento tabla, control C lo copiamos y lo pegamos dentro de for cont 1, control V, y este va a ser igual punto rango, punto value, y entre las comillas ponemos la columna que corresponde al alimento, que es la columna I. Entonces aquí ponemos I concatenado con el cont 1, seleccionamos enter, tenemos otra variable que es cantidad, control C, control V, y la otra variable es unidad, control C, y pegamos con control V. Copiamos esto, control C, control V y control V, y aquí en lugar de I tenemos que poner la columna que corresponde a cantidad, que es la K. Entonces aquí vamos a poner entre las comillas K,
Y aquí en lugar de i, este corresponde a unidad. Tenemos que poner la columna que corresponde a unidad. Esta es la K. Y cantidad, aquí me he equivocado. Cantidad corresponde a la columna J. Entonces aquí simplemente ponemos J. Entonces tenemos la condicional si tiempo seleccionado es igual a tiempo tabla. Seleccionamos Enter. Queremos que dentro de la hoja de registro, punto rango, columna donde queremos que se muestren los elementos, que es la columna M, que es donde tenemos esta tabla, concatenado con el contador, pero aquí ponemos +1 porque si lo dejamos solamente con el cont, pues nos va a situar en los tiempos de comida. Si ponemos +1 se va a situar una fila hacia abajo, es decir, donde queremos que se muestren los alimentos. Entonces aquí ponemos +1, punto value va a ser igual a lo que ya tengamos en esa celda. Entonces aquí vamos a copiar con control C, control V, pero antes vamos a poner aquí una coma, un espacio, cerramos con dobles comillas, concatenado con el valor que tengamos o el texto que tengamos dentro de esa celda. Y a su vez, esto va a estar concatenado. Bueno, esto lo ponemos, control C, después, entonces aquí simplemente control V, a su vez concatenado, aquí tenemos que poner concatenación también. Y el formato que queremos que tome va a ser, por ejemplo, 6 piezas de tortilla de maíz. Por lo tanto, primeramente queremos mostrar la cantidad. Entonces aquí ponemos cantidad concatenado por un espacio. A su vez concatenado por la unidad. Concatenado con un espacio. Concatenado con el alimento. Y seleccionamos Enter. Vamos a copiar bien. Alimento tabla. Control C y lo pegamos con control V. Y aquí eliminamos estos espacios. Cada vez que se ejecute la macro de registro de alimentos, queremos también ejecutar esta macro de concatenar alimentos. Entonces lo copiamos con control C y lo pegamos en la parte final. Pero también queremos vaciar cada una de estas celdas, porque si vamos registrando nuevos alimentos o vaciamos la base de datos, pues queremos que también no se vaya almacenando los datos previos de los alimentos antes de eliminar, sino que sean los alimentos nuevos que estemos registrando en esta tabla. Por lo tanto, en la parte inicial, dentro de with registro, vamos a poner lo siguiente: punto rango, punto clear contents, aquí lo tenemos, y entre las comillas vamos a poner cada una de estas celdas, que es la M6. Entonces aquí ponemos M6, dos puntos, hasta la fila M9, entonces ponemos M9, coma, M11, dos puntos, a M14, es decir, los alimentos correspondientes a colación 1, coma, M16, dos puntos, M19, coma, M21, dos puntos, M24, correspondientes a colación 2, y finalmente para cena de 26 a la 29. Entonces aquí ponemos coma, M26, dos puntos, M29. Y aquí ponemos un comentario: vaciar los alimentos previos. Vamos a ver si está funcionando correctamente. Primeramente lo guardamos, nos vamos al documento en Excel, guardamos, y aquí estamos cometiendo el error en el que nos está apareciendo las comas en esta parte. Entonces vamos a ver qué está sucediendo al de F11. Aquí ponemos el step, entonces ponemos step y queremos que vaya de 5 en 5. Volvemos a guardar, aquí tenemos que corregir ese error. Colación 1 lo eliminamos, los espacios y la coma final, entonces aquí simplemente eliminamos. Y eliminamos. Volvemos a guardar. Vamos a ver si nos funciona correctamente. Lo guardamos y automáticamente aquí nos aparecen los alimentos que hemos registrado en una base de datos. Aquí nos aparece papilla de pera 1.88 frasco. Y aquí nos aparece 1.88 frasco de papilla de pera. Entonces vamos a agregar de dentro de estas dobles comillas. Ponemos de espacio. Volvemos a guardar otro alimento dentro de desayuno. Por ejemplo, vamos a poner pescado fileteado, guardar, y aquí nos aparece 120 gramos de pescado fileteado. Si ponemos otro alimento, aderezo de miel, ponemos guardar, 120 gramos de pescado fileteado y 1.5 cucharadas de aderezo de miel y mostaza. Ahora, aquí en la parte inicial nos aparece una coma, entonces tenemos que crear una pequeña línea de código que nos permita omitir esa primera coma que tenemos en cada texto. Entonces para eso necesitamos, después de nextcont 1, y vamos a copiar lo que tenemos aquí, que hace referencia a la celda donde se van a mostrar los alimentos. Entonces después de nextcont 1, control V, y este va a ser igual a la función mid, control V, ponemos coma, y el primer carácter es la coma y el segundo carácter es el espacio. Entonces aquí vamos a poner 2 porque queremos eliminar los dos primeros caracteres, la coma y el espacio. Cerramos con un paréntesis, guardamos, vamos a ver si está funcionando correctamente.
ejecutamos, entonces nos vamos al documento en Excel y aquí tenemos los mismos textos pero sin que se muestre la primera coma y el espacio. Entonces vamos a agregar un alimento dentro de colación 1, aquí ponemos colación 1 como ejemplo, entonces ponemos acelga cruda, ponemos guardar y aquí nos aparece 6 tazas acelga cruda. Tenemos que poner, bueno, 6 tazas de acelga cruda. Entonces si agregamos otro alimento, vamos a poner queso ricota, ponemos guardar y aquí nos aparece 6 tazas de acelga cruda, 9 cucharadas de queso ricota reducido en grasa y así para cada alimento que agreguemos, pues automáticamente se va a mostrar una coma y el alimento siguiente. Entonces queremos crear otra macro que nos permite eliminar o vaciar la base de datos, entonces aquí copiamos este botón, control C, control V y lo ponemos aquí en la parte superior. De igual forma este botón lo podemos dejar acá en la parte superior. Entonces vamos a desagrupar, clic derecho, desagrupar y eliminamos este icono, ponemos suprimir, vamos a insertar otro, insertar imágenes, este dispositivo y ponemos esta basurita y ponemos insertar. Entonces vamos a ponerlo dentro de este botón, vamos aquí a centrarlo, nos estamos en la parte izquierda, vamos a reducir su tamaño de tal forma que quepa dentro de este botón. Y seguidamente también podemos cambiar el formato de esta forma, el relleno podemos darle un color naranja y también en lugar de guardar vamos a poner vaciar. Lo unimos con clic derecho, agrupar y seguidamente vamos a escribir la macro que nos permita vaciar esta tabla así como también los alimentos que tenemos en esta sección. Al F11 nos vamos a la parte final, aquí creamos otra macro, sub, vaciar, registro, seleccionamos enter dentro de la hoja de registro y aquí ponemos end with y seguidamente vamos a poner el rango de celdas en el cual el rango de celdas de los alimentos ya lo tenemos en la parte superior, así que vamos a reciclar esta línea, control C, lo pegamos después de with registro, seleccionamos enter y también queremos vaciar este rango de celdas que va desde la H7 a la K, entonces aquí ponemos punto rango H7 dos puntos K y ponemos por ejemplo 1000 punto clear contents, pero queremos mostrar una ventana de confirmación, entonces aquí declaramos una variable que va a ser res as by res de respuesta, lo copiamos con control C, enter, control V y este va a ser igual a un mensaje, abrimos paréntesis y entre las comillas vamos a poner seguro que desea vaciar la base de datos para iniciar un nuevo registro. Cerramos con dobles comillas, ponemos coma, v information más vb yes no para que se muestren dos opciones, ponemos coma y como título de esta ventana ponemos el nombre del canal que es Nutex, cerramos con dobles comillas y paréntesis y enter. En caso de que res sea igual a vb no, es decir, si ponemos que no en esa ventana, entonces queremos que nos saque la macro y ponemos exit sub. En caso contrario, pues se va a ejecutar lo que tenemos en la parte inferior, es decir, se van a vaciar los registros para iniciar un nuevo registro de alimentos. Guardamos, esta macro tiene como nombre vaciar registro, entonces simplemente vamos a asignarle esa macro, este botón, clic derecho, asignar macro, vaciar registro y ponemos aceptar. Guardamos y cada vez que demos clic, pues aquí nos va a preguntar seguro que desea vaciar la base de datos para iniciar un nuevo registro. Si ponemos que no, no sucede nada. Pero si ponemos que sí, automáticamente estos datos se vacían. Ahora vamos a iniciar un nuevo registro. Aquí ponemos guardar, agregamos otro alimento, ponemos guardar, automáticamente aquí se van mostrando los alimentos. Agregamos alimentos en otro tiempo de comida, por ejemplo colación 1. Vamos a agregar manzana roja, ponemos guardar y automáticamente aquí lo vamos teniendo esos alimentos que vamos agregando, ¿ok? Entonces esto es la base para crear tablas de dietas sintéticas más elaboradas, así como también tablas de recordatorio de 24 horas. Lo único que nos queda por hacer es darle un poco de formato a esto, es decir, vamos a darle un título, vamos a alinear estos dos botones también, formato de forma, alinear, parte superior. Y aquí vamos a darle un título a esta tabla, entonces vamos a combinar y centrar, reducimos el tamaño de esta columna y aquí ponemos registro de alimentos profesional. Vamos a remarcar, aumentamos su tamaño, podemos darle un formato con control 1, nos vamos a relleno, efectos de relleno, por ejemplo vamos a darle un color amarillo, un color blanco o grisáceo, bueno vamos a darle un color blanco, seleccionamos este, ponemos aceptar, fuentes de color negritas, entonces ponemos a aceptar
Y dentro de este rango de celdas vamos a darle un color. Entonces aquí lo seleccionamos manteniendo la tecla control amarillo. Entonces nos vamos a inicio, marcamos aquí un color amarillo, marcamos el borde, control 1, borde, contorno, aceptar también todo este contorno, control 1, contorno, ponemos aceptar y aquí tenemos la tabla en el cual nos permite registrar alimentos, lo podemos poner en la parte de abajo, registrar alimentos, se nos muestra los alimentos que estamos registrando, así como también de forma ordenada podemos visualizarlo por tiempo de comida. Si te gustó el contenido de este video, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like, así como también te invito a que te unas a mi grupo de Patreon para que tengas acceso a documentos y herramientas exclusivas.